Buenas noches, el día de hoy vamos a exponer la entrega número 2 de la plataforma de elevador articulada para la materia de resistencia de materiales, proyecto de semestre. Los integrantes del grupo son Willington Andrés Bedoya, Andrés Felipe Parra y Alejandro Vargas. En la primera entrega pues se realizó los cálculos de las reacciones de cada elemento. Eh, Aquí tenemos las reacciones en cada elemento del elevador. Y para la segunda entrega eh, nos pedían diseño y cálculo de los elementos de máquina, selección de perfiles, cálculo y selección comercial de pasadores. Planos del modelo 3D. Entonces tenemos en el elevador con sus respectivos brazos enumerados y los nodos. Entonces, por nodos calculamos los elementos para verificar cuáles estaban en tensión y en compresión. Tenemos el nodo A, con el brazo R6, se proyectó tanto en X como en Y, se hizo sumatoria de fuerzas. Después pasamos al nodo B, nodo C y nodo D. Listo. La selección de perfiles se hizo pues con el brazo BR6. Aquí tenemos las fuerzas, los ángulos, el cilindro se proyectó horizontalmente, entonces tenemos la reacción en Y' y la del cilindro. Entonces en esta hicimos sumatorias en X y Y también, las proyectamos, tenemos la viga en Y' y Y''. Entonces en esta se hizo la simulación en MD-Soli para hallar el diagrama de cortante y momento. Después para hallar las fuerzas axiales se calcularon pues las fuerzas. Se hizo el diagrama para calcular el P máximo. El acero que se tomó fue el acero A36. Tenemos un factor de seguridad de 5. Entonces tenemos el cálculo del área pues de la tubería, tenemos un esfuerzo promedio normal y el esfuerzo que nos dio, pues el área que nos dio, nos da para seleccionar un perfil cuadrado de 100 por 100 milímetros o de 4 pulgadas por 4 pulgadas. A continuación el compañero Willington les explicará lo de los pasadores. Muchas gracias. Listo. Cálculo, buenas noches, profesor, compañeros. El cálculo y la selección comercial de pasadores. Se trata de las piezas que sirven para realizar, em, para realizar las uniones del mecanismo del elevador, las cuales permiten la rotación o giro relativa entre las piezas que se van a unir. Acá pues tenemos el elevador y cada uno de sus pernos que se calculó. Bajando un poco más, podemos ver la tabla de propiedades del acero, que fue el A36, y utilizando pues el esfuerzo de fluencia cortante de 145 megapascales. Luego, acá tenemos una gráfica de qué es un esfuerzo cortante, cómo se ve en el brazo BR0 y cómo son sus respectivos esfuerzos, y también FDA, que es el vectorial. Bueno. Acá tenemos pues como es la fuerza, los cálculos que se hizo cada uno de ellos. Tenemos que el factor de seguridad en este caso fue 2.5, hallamos lo que es el esfuerzo permisible y ya eso pues despejando sacamos lo que es el diámetro en milímetros y acá lo tenemos en metros pues en el ejercicio como tal, pero en la tabla de Excel la sacamos en milímetros. Luego tenemos otro pasador que es acortante triple. También acá tenemos pues como su respectiva imagen y más abajo cómo se hizo el cálculo. Ok, con un factor de seguridad del 2.5 y nos da el diámetro en metros. Luego, acá tenemos una tabla donde se hizo pues todos los cálculos en Excel. Anterior vimos cómo era el procedimiento, ahora acá vemos el resultado de cada uno de sus pasadores. Acá tenemos enumerados el pasador del 1 al 20, perdón,
y en la imagen podemos ver a qué posición o sitio pertenece cada uno de ellos. Tenemos, subirle un poco la tabla. Tenemos las fuerzas en X, las fuerzas en Y, la magnitud de cada una de ellas. Estos pertenecen a lo que es el pistón. Luego, lo que es cortante, doble o triple. Triple aplica para el pasador 10. El factor de seguridad que es 2.5. Fluencia del acero. Tenemos el esfuerzo permisible, que ya nos dio con el cálculo de ellos. Tenemos el diámetro en metros, eso lo llevamos a milímetros y buscamos, según la tabla que vemos acá más abajo, cuál es el pasador más comercial que se encuentra de acuerdo al diámetro que nos dio, tomando siempre la referencia por encima al valor que nos dio, acá pues en milímetros. Luego bajamos un poco, acá tenemos la tabla de referencia, por fórmula de Excel, acá la sacamos, pero acá pues tenemos de dónde fue que se sacó la información, tenemos las referencias, baja un poco, y pues está la citación como tal, y ya el compañero Andrés Felipe Parra nos va a explicar cómo fue la selección de los pistones de la plataforma, y luego Alejandro nos explica o nos muestra el modelo en Inventor. Buenas noches, profe. Espero que esté muy bien, profe. Ya para calcular lo de los pistones, lo que tuvimos en cuenta fueron varios criterios. Uno fue la carga de cada uno de ellos, el otro fue el criterio de la carrera máxima y su geometría. Ya con eso, ya teniendo esos datos, nos fuimos a una tabla comercial y de ahí ya lo sacamos. Como puedes ver ahí, hay pistones de simple efecto y de doble efecto. Ya con Listo. eso fue lo que hicimos para los pistones. Ya nuestro amigo Alejandro nos va a compartir en Inventor ya los planos más específicos. Bueno, tenemos aquí entonces el Inventor, el modelado de la plataforma. Vamos a observar un poco. Y un pequeño movimiento. Este sería uno de los movimientos del elevador y el otro es de la canasta. Listo, profesor, muchas gracias.